Queridas hermanas, queridas compañeras, pues es un gusto para mí estar participando en este Parlamento de Mujeres temático y en la mesa de propuestas de país, horizontes, utopías, en fin. Agradezco muchísimo a todas las mujeres creando que han estado sosteniendo eh, este enorme esfuerzo por articular, por contribuir a replicar los parlamentos de mujeres y ahora por hacerlos temáticos. Yo creo que de algo muy potente está saliendo de acá. Agradezco en particular a María Galindo, con quien pues tengo muchísima amistad, de que, que haya pensado que yo tengo algo para decir y quiero poder transmitir algunas de las ideas que voy pensando y que voy trabajando y que voy poniendo en práctica y en juego en otros lugares, aquí en México, con otras compañeras en otros lados, en fin. Pues después de saludarlas, me apuro para decir lo que quiero poner en su consideración. A mí me da la impresión que para poder pensar un horizonte de lucha y de ahí tener elementos para pensar una propuesta de país, necesitamos tener muy claros dos elementos. Un elemento es que necesitamos poner todo aquello que empuje, que ayude, que apuntale la posibilidad de garantizar una reproducción de la vida abundante, gozosa. Y hay que negar y hay que impugnar todo aquello que la niegue. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que para poder tener una, una vida digna, una vida que valga la vida ser vivida, se necesita no más desarrollo del capital, como ha sido la discusión en todos estos años, sino tener una, un énfasis en garantizar el acceso al agua y por lo tanto tener agua destinada a procesos de consumo humano. Es necesario tener una idea sensata de qué patrón energético vamos a tener, para qué necesitamos energía eléctrica, que ésta sea abundante, satisfactoria, etc. Necesitamos tener bosques, necesitamos tener biodiversidad, necesitamos tener alimento sano, necesitamos tener en la escuela condiciones para aprender cosas que sean útiles para nosotras y nosotros, necesitamos tener vivienda digna, etc. Ahora, eso no necesariamente tiene que ser apuntalado, no necesariamente por nuevos ciclos de acumulación del capital y mucho menos por eso que se trató de hacer en el gobierno anterior, que era ofrecernos que solo y únicamente aceptando esas inversiones extranjeras, esas acciones de ampliación y de destrozo de la naturaleza y de nuestras propias energías vitales, era como iba a ser posible que se financiaran mejoras en la reproducción de la vida. Eso no es cierto, hermanas. Eso no es cierto. Ese ha sido un juego chantajista. Entonces, para mí, poner en el centro la reproducción material y simbólica de la vida colectiva, que es la única garantía para una vida individual plena, va junto con pegado con que mantengamos vivas capacidades de producción de acuerdo y de decisión política que solo pueden hacerse en procesos como este, en el que están ahorita ustedes protagonizando. Es decir, tener asambleas, tener reuniones, ser capaces de escucharnos, irnos a pensar lo que dijeron las otras, volver a reunirnos, volver a pensar, ir trenzando y cultivando la capacidad de tener acuerdos comunes para que sostienen la producción de decisión política. Porque hay un rasgo
hay un rasgo de continuidad en un modo de dominio que es muy malo, es tremendamente patriarcal y articula claramente con rasgos de la forma colonial y de la forma capitalista de organizar la vida humana en la naturaleza. Es que nos pongan en el contraste de que tenemos que ser obedientes, tenemos que acatar, tenemos que dejar de ser nosotras quienes produzcamos nuestras propias decisiones para que nos vaya un poquito mejor. Esa es la disyuntiva que a mí me da la impresión se nos impuso con una fuerza muy dura en, el, en, el, en todo el gobierno anterior. Una especie de juego entre obediencia, entre abdicación de capacidad política y ventajas, mejoras, un poco más de respeto, un poco más de recursos materiales, ciertos procesos redistributivos, jamás suficientes, pero a costa de obediencia. Pareciera que están atados por un tornillo, parece que hay una bisagra que junta obediencia con un poquito de mejoría. Ahora se nos presenta un gobierno que dice lo contrario, que dice, vamos a seguir haciendo las cosas tan mal como siempre, vamos a seguir privilegiando la acumulación del capital y van a obedecer a palo, van a obedecer a palo. Entonces nos asustamos. Sin embargo, ver este contraste en el hilo de continuidad que estoy tratando de presentar, yo quisiera que fuera tomado en cuenta en la discusión colectiva que se haga. Yo estoy pensando desde ahí, estoy discutiendo estos puntos con otras hermanas de otros lados, porque una política antipatriarcal que también transforme la vida cotidiana, que nos genere abundancia, tiene que conservar capacidades de producción de decisión política y tiene que poner la reproducción, la garantía de sustento y de reproducción en el centro de todo lo que se piense. Pues ese país es el que yo quisiera que ustedes supieran construir, pudieran construir, puedan construir. Y yo quiero contribuir, si se puede, a esa construcción. Buenas noches.